Consejería y el proceso de cambio. ¿Cómo podemos cambiar? Cuando hablamos sobre el proceso de cambio en la consejería, creo que estamos hablando del corazón de todo modelo de consejería, porque la gente quiere consejería porque quiere cambiar algo en sus vidas. Y la consejería ofrece un modelo de cambio, ya sea bíblico o no bíblico, ¿sí? Pero podría sorprenderles que la Biblia ofrezca a cada creyente una forma de cambiar. Y eso es lo que vamos a tratar en esta lección. Entonces, primero queremos hablar sobre el punto del cambio. Esto es decir, ¿dónde ocurre el cambio en la persona? Y hemos hablado un poco sobre eso en el corazón. Vivimos en un mundo que siempre quiere culpar a otras cosas por nuestros problemas. ¿Y qué cosas normalmente queremos culpar? Padres, cónyuge, las circunstancias, el pasado. Es mi lista que tengo acá, nuestras circunstancias. Si tan solo mis circunstancias fueran diferentes, yo haría eso. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. Sí, Adán estaba culpando a Eva. Bueno, el pasado, aunque no saben si algo pasó, están seguros que algo pasó. Especialmente con Freud, la gente tiende a poner mucho énfasis en la importancia del pasado y en cómo las cosas que sucedieron en nuestro pasado determinan o al menos influyen mucho en lo que hacemos. La genética es algo, soy así porque mi padre o mi madre era así. Una enfermedad, las personas suelen buscar en internet para ver si tienen algún tipo de problema o enfermedad. Pero bueno, obviamente podemos ver todas las cosas y lo que podemos ver es que estas cosas son, no sé, influencias, pero no pueden determinar lo que hacemos. Sí, aunque la Biblia no enseña que podemos culpar de nuestros problemas a estas cosas, hay un sentido en el que ciertas cosas que nos rodean pueden influir en nosotros y en nuestras acciones. Michael Emlet, él es un médico y consejero bíblico, él dice eso. Esperar que ayude tanto al consejero como al aconsejado a evitar dos extremos, que en última instancia circundan el proceso de cambio bíblico, ignorar el contexto en el que vivimos o concluir que el contexto es determinante para la forma en que vivimos la vida. Entonces, ¿puedes ver los dos extremos? Bueno, en la consejería bíblica, la meta es el cambio del corazón. ¿No? Necesitamos entender que el cambio real ocurre en el corazón. Y cuando hablamos sobre el corazón, estamos refiriendo al hombre o a la mujer interior. La Biblia nos dice que tenemos una persona interior. Estábamos hablando sobre el espíritu o el alma, que son las dos cosas. Este es el corazón. Y a veces cuando hablamos sobre los pensamientos o las emociones, estamos hablando sobre el corazón. ¿Qué queremos decir acá? Queremos hablar ahora sobre cómo el corazón y la motivación. Porque lo que pasa afuera de nosotros es porque algo está ocurriendo adentro de nosotros. Entonces, quiero que leamos Marcos capítulo 7, versículo 20, 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. También Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45 dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces podemos aprender mucho de una persona y de su corazón cuando vemos los frutos de su vida. El punto es claro, la calidad del fruto depende de la calidad del árbol, de su corazón. Frutos de nuestros corazones, como son las acciones de nuestras vidas o las relaciones que tenemos con otras personas, nuestros planes, las elecciones de la vida, esperanzas y sueños y el matrimonio, la disciplina de una vida, las elecciones con la plata. Pero estas son las acciones o el fruto de una persona. Pero podés ver mucho sobre un corazón cuando podés ver el matrimonio o la disciplina de una vida. Bueno, ahora queremos responder a la pregunta, ¿qué impulsa nuestro comportamiento? Obviamente es el corazón, pero para ser un poco más específico, primero podemos ver qué son los ídolos del corazón. Un ídolo es ¿qué? Es algo que adoramos en vez de Dios. Es un objeto de adoración. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios y Éxodo capítulo 20 versículo 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero nuestros corazones adoran algo diferente a veces. Ezequiel capítulo 14 versículos 1 a 8 es un poco largo, pero habla mucho sobre este punto, los ídolos del corazón. Versículo 1, por ejemplo, dice, entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Y también en versículo 4 habla sobre sus ídolos en sus corazones. En versículo 5, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntense y apártense de sus ídolos. En versículo 7 otra vez habla sobre los ídolos en su corazón. En 1 Tesalonicenses dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y 1 Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, hijos, aléjense a los ídolos. Entonces, un problema que nosotros tenemos es que adoramos algo diferente de Dios. David Powson dice eso sobre los ídolos, que ídolos pueden ser algo o alguien, además de Jesús el Cristo. Ha tomado el título de la confianza, la preocupación, la lealtad, el servicio, el temor y el deleite de tu corazón. Es una pregunta que tiene que ver con la motivación inmediata de la conducta, los pensamientos y los sentimientos de unos. Ídolos comunes que vemos muchas veces son como el temor al hombre, o la reputación, o tu nombre, como si quieres que sea, tu nombre, no sé, muy popular, o tu imagen física, las opiniones de otras personas, tal vez el confort de la vida, o tener el control de todo, o el perfeccionismo, o el éxito. También vemos que nuestras pasiones y deseos tienen control en nuestra vida. La Biblia dice que la culpa de nuestro comportamiento son nuestros deseos. Obvio, la existencia de deseos no es algo malo. Es bueno desear a Dios, a tu esposo o esposa. En la última instancia fuimos creados para desear a Dios.
El problema con nosotros es cuando nuestros deseos se convierten en lo último o lo más importante sobre lo que Dios quiere. Santiago capítulo 1, versículo 13. Bueno, entonces los deseos no son necesariamente malos, pero cuando dirigimos que nuestros deseos hacia algo que no es una visión bíblica y de Dios, se convierten en pecado. También a veces la Biblia usa la imagen de los tesoros. Mateo capítulo 6, 19 a 24. Todos buscan algún tipo de tesoro. Tu tesoro controlará tu corazón, según los versículos. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, lo que controla tu corazón controlará tu comportamiento. Nadie puede servir a dos amos. Solo hay dos clases de tesoros, los terrenales y los celestiales. Y bueno, y cualquier tesoro que elijamos se convertirá en nuestros gobernantes. Una pregunta, ¿cómo podemos identificar nuestros ídolos o los tesoros que nosotros tenemos? Hay una lista que es muy buena y una tarea es que ellos tienen que escribir la respuesta, como ¿qué te gusta? ¿Qué odias? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué buscas o aspiras y persigues? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Dónde depositas tus esperanzas? ¿Qué temes? ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece hacer? ¿Qué crees que necesitas? ¿Cuáles son tus planes, agendas, estrategias? ¿Y cuál es tu seguridad y comodidad? ¿En qué o en quién confías? Entonces, cuando una persona puede responder a esas preguntas, normalmente puedes encontrar qué ídolo, qué tesoro tiene en su corazón. Entonces, estas preguntas son buenas para hacer con la persona o como una tarea. Ahora queremos hablar sobre el propósito del cambio y es la santificación progresiva. Bueno, cuando hablamos sobre el propósito de consejería, normalmente hablamos sobre un objetivo, es decir, que la gente quiere cambiar. Entonces, en la consejería, el objetivo es la santificación progresiva. Ya hemos hablado sobre este tema un poco ya. ¿Cuál es la santificación progresiva? Voy a tratar este tema rápidamente. Anthony Hoekema, él tiene una definición, él dice que podemos definir la santificación como la operación bondadosa del Espíritu Santo que involucra nuestra participación responsable por la cual Él nos libera de la contaminación del pecado, renueva nuestra naturaleza entera según la imagen de Dios y nos capacita para vivir vidas que agradan a Él. Entonces, eso es el propósito del cambio, es la santificación progresiva. Bueno, también podemos hablar sobre el poder del cambio, es la unión con Cristo. Con este punto quiero hablar rápidamente sobre el poder que tenemos a nuestra disposición para cambiar. Encontramos este poder en nuestra unión con Dios, con Cristo. Wayne Grudem dice, unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo, por las que los creyentes reciben todo beneficio de la salvación, y estas relaciones influyen el hecho de que estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, y somos como Cristo y estamos con Cristo. Otra cita de Armand Tife, él es un consejero también, él dice, podemos aconsejar a los creyentes que están luchando con el pecado y la tentación, que ahora tienen el potencial en Cristo para vivir una vida nueva y piadosa.
¿Recuerden cuando estábamos hablando sobre la importancia de dar esperanza motivacional? Esta esperanza que ustedes pueden cambiar. Bueno, este es el punto de la unión con Cristo. ¿Cuántas veces una persona me ha dicho que yo no sé cómo puedo cambiar? He tratado eso, yo no puedo. Es cierto, no podés. Pero con tu unión con Cristo, podés. Tienes el poder para cambiar. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también con esta verdad, la unión con Cristo, estamos hablando también sobre el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es re importante. Con nuestra unión con Cristo tenemos el poder de cambiar y vivir una vida santa por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en la verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, me encanta este versículo. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¡Wow! Me encanta. Y en Efesios capítulo 1 también, 19, versículo 21. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando sobre este poder del Espíritu Santo que resucitó Cristo entre los muertos, que ahora este Espíritu mora en nosotros como creyentes. Y esta es la esperanza que los creyentes tienen para cambiar. Ellos tienen el Espíritu Santo ayudando en este proceso. Y me encanta. Está buenísimo. Romanos 6 habla mucho sobre la unión con Cristo. A veces yo tomo una sesión, una hora, para hablar sobre este capítulo 6 de Romanos, para mostrar a los consejados la unión con Cristo, que podés cambiar, no por ti mismo, pero por el Espíritu Santo que mora en ti. Una ilustración que ha sido ampliamente utilizado por los consejeros bíblicos es la ilustración del árbol que fue criado por una persona, se llama David Powlison. Y otros consejeros bíblicos han modificado la ilustración un poco y hoy voy a usar una ilustración que es un poco parecido de una persona, se llama Robert Jones. Pero básicamente la ilustración nos ayuda a entender un poco el proceso del cambio. Y él habla sobre Jeremías capítulo 17. Y él dice que en Jeremías 17, en este capítulo, vemos que Israel se enfrenta al juicio divino de Dios. Y en este capítulo se describen de dos tipos de personas, y la persona piadosa y la persona impía.
Y el impío es representado como un arbusto espinoso y la persona piadosa es representada como un árbol fructífero. Y ambos tipos de personas son representadas bajo el calor del sol. Y básicamente eso representa las dificultades. El sol representa las dificultades de la vida y las circunstancias que revelan lo que realmente hay dentro del corazón de una persona. Así que la persona impía, ante las dificultades de la vida, produce malos pensamientos, acciones, frutos pecaminosos, mientras la persona que confía en el Señor produce pensamientos y acciones piadosas. Entonces, lo que tenemos con Robert Jones es como una ilustración parecida, pero él modificó un poco la ilustración. Creo que tienen este modelo de las 6 cajas. Y a mí me gusta un poco más este modelo porque cuando estoy tratando de explicar los modelos, yo no puedo dibujar un árbol, pero yo puedo dibujar una caja. ¿Sí? Bueno, para mí, vamos con las cajas. Entonces, con él tiene como 6 cajas. En caja 1, esto representa lo que está ocurriendo en la vida de la persona y lo que la lleva a la consejería. Y Robert Jones resume algunas de las razones. Pueden ser dificultades generales de la vida, desastres naturales, dificultades económicas, muerte de un ser querido, o ser víctima de un pecado, rechazo, abuso, chismes de asalto, algo así. Problemas tal vez corporales, cáncer, o problemas cerebrales, dolor crónico, ataques demónicos, o algo así. Puede ser muchas cosas. Entonces, en la ilustración de David Paulsen, este representa como el sol. Ese es el calor y la situación. Es qué pasa en el mundo de las personas. Queremos saber las dificultades, las pruebas, los sufrimientos. Entonces, en caja 2, esta representa las acciones pecaminosas, las palabras que salen del corazón de una persona en respuesta a la caja 1. Entonces, los versículos que hemos leído juntos en Marcos, en Lucas, como el árbol produce frutos, ¿sí? Es lo que vemos acá, frutos malos. Bueno, en caja 3, esta caja representa las motivaciones, es por eso está bajo caja 2, porque está dentro. Y caja 3 representa las motivaciones pecaminosas o erróneas, los pensamientos, las creencias que una persona tiene en su corazón y que impulsan el mal fruto de la caja 2. En este cuadro donde queremos ayudar a nuestros aconsejados a entender realmente por qué están haciendo lo que hacen. Está acá en caja 3 donde podemos encontrar los tesoros, los ídolos y también los pasiones o deseos de una persona. Entonces, todas estas preguntas que mencioné nos ayuda a entender qué está pasando en caja 3. Bueno, caja 4 representa todos los recursos que Dios nos ha dado para cambiar. La iglesia, hemos hablado sobre eso. Las escrituras, nuestra posición en Cristo o la unión en Cristo que tenemos. El Espíritu Santo. Todos estos son los recursos que Dios nos ha dado para cambiar. Entonces, con las provisiones de Dios en Cristo, ahora nosotros podemos cambiar. Podemos arrepentirnos de las acciones y las raíces malas y los frutos malos también. Entonces, ¿qué vemos en caja 5?
¿qué representa caja 5? Las raíces buenas. Entonces, en la consejería bíblica lo que queremos hacer es cambiar o despojarse de las raíces malas con raíces buenas. Queremos cambiar las creencias malas con creencias buenas. Entonces, si este puede cambiar, ¿qué va a ocurrir en la vida del aconsejado? Número 6, frutos buenos. Palabras buenas, acciones buenas y emociones piadosas y todo eso. Entonces, es lo que estamos haciendo. Bueno, yo puse esta flecha de despojarse, renovarse y vestirse, porque en Efesios capítulo 4 habla sobre este proceso de la necesidad de despojarse, renovarse y ponerse. Entonces, lo que queremos hacer con los frutos malos, raíces malas y frutos buenos y raíces buenas, es queremos despojarse y renovarse en nuestra mente y vestirse de algo completamente nuevo. Quiero leer Efesios capítulo 4 porque creo que es importante. Y Efesios 4 describe este plan de cambiar. Dice, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. También podemos ver lo mismo en Colosenses capítulo 3, versículo 8 a 10. No voy a leerlo ahora, pero habla sobre este proceso. Y lo que podemos concluir acá es que cuando Pablo está animándoles a los creyentes para cambiar, él dice que deben despojarse del viejo hombre. El pecado que todavía mora en vos, hay que despojarse del pecado. Igual que un niño que juega en el aro y está todo sucio, necesita quitarse la ropa y en vez de practicar el pecado necesitas ponerte nuevas actitudes, emociones, pensamientos que glorifiquen a Dios y sean consistentes con lo que dicen las Escrituras. Entonces, acá podemos ver el plan para despojarse, renovarse y vestirse. ¿Qué significan las tres cosas? Bueno, despojarse es la manera de comenzar el cambio bíblico, es dejar la vieja manera de vivir. En este versículo, lo que se quita y se deja a un lado es el antiguo yo y lo que éramos antes de que Cristo nos salvará. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos despojarnos del viejo hombre? Primero, podemos identificar a la luz de la Biblia el pecado con que estamos luchando. También podemos reconocer nuestra responsabilidad por ese pecado y arrepentirnos. Y también una cosa que necesitamos hacer con este proceso de despojarse es amputación radical. Es una palabra, una frase que usamos mucho en consejería bíblica. Es la idea que, por ejemplo, si alguien está luchando con pornografía, una de las cosas que voy a hacer con esta persona, obviamente quiero hablar sobre, por ejemplo, las raíces malas y sus creencias. Pero en esta primera sesión queremos practicar este proceso de despojarse. Queremos hacer como algo amputación radical. Él necesita tal vez buscar una forma de no estar en su compu o algo así, o poner límites para esta persona, o sacar las diferentes tentaciones que existen para él. Me explico, estamos despojándonos del pecado, estamos haciendo algo muy radical en el momento. Y en una semana o 2 semanas, sí, vamos a hablar sobre las raíces malas, pero por ahora queremos hacer algo rápido para que él pueda evitar el pecado.
Podemos ver esta idea en Mateo capítulo 5, versículo 29, donde él dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Ok, sí, fácil. Bueno, y el segundo paso que vemos es para renovarse. Renovarse, ¿qué significa eso? Aquí es donde empezamos a pensar bíblicamente sobre la vida, nuestro pecado y nuestras circunstancias. Es donde tocamos los problemas principales y pensamos bíblicamente sobre eso. Entonces estoy pensando sobre una persona que tiene la tentación, un padre o un esposo que tiene la tentación de estar muy enojado con su esposa porque la casa está sucia cuando él vuelva de su trabajo. ¿Y por qué? Porque él tiene el pensamiento que él va a ser servido cuando él vuelva de su trabajo. Pero, ¿qué queremos hacer con él? Bueno, necesitamos renovar su forma de pensar. ¿Me explico? Él tiene que pensar bíblicamente. Entonces, acá es donde queremos llenar a su mente con la Biblia. ¿Qué es la verdad, hermano? ¿Que existes para ser servido? ¿O por qué existes? Para servir. Entonces, queremos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, 1 a 2 habla sobre este punto. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Con eso queremos saber qué dice la palabra sobre nuestros pensamientos o acciones o palabras pecaminosas, o qué dice la palabra sobre las raíces malas y qué pasó y cuál fue tu respuesta y pensamiento sobre la situación. Queremos saber eso. ¿Cuál es el pensamiento básico que hay que cambiar o añadir? Bueno, la tercera cosa que vemos acá es vestirse. Dice, se visten del nuevo hombre, al cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Como cristianos estamos llamados a vivir según nuestra nueva naturaleza. En el Nuevo Testamento siempre podemos ver muchos ejemplos, especialmente en Efesios, donde podemos ver este proceso de despojarse y renovarse. Por ejemplo, en Efesios capítulo 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Enójense, pero no pequen, se ponga el sol sobre su enojo. 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje. Está dando ejemplos. Entonces, no es suficiente no robar, sino tiene que ¿qué? Servir o trabajar. Es lo que tengo que hacer con mis hijos. No es suficiente no gritar a tu hermano, y ellos hacen eso mucho, pero tienen que amarlos, o tienen que servir, o tienen que decir palabras que pueden edificarse, ¿sí? Ok. Algo que necesitamos hacer. Cuando estamos hablando sobre este proceso de ponerse del nuevo hombre, necesitamos tener un plan muy específico para cambiar. Y necesitamos ayudar a nuestros aconsejados a hacer cosas muy prácticas. Entonces, si tienen tentaciones con sus pensamientos, por ejemplo, sobre la pureza, o tal vez es como algo muy obsesivo, necesitamos dar tarea que es muy práctico. Ya hemos hablado sobre esta cosa. Tal vez si tienen tentaciones sobre la pureza, ¿qué pueden hacer? Algo práctico. Tienes que mirar este video de Sugel Michelin sobre la importancia de la pureza o del matrimonio. Algo muy práctico. O tal vez si quieren control de todo y es como su ídolo, tal vez necesitan como hacer tarjetas o algo así y escribir algunas frases o versículos que hablan más sobre el control de Dios y la soberanía de Dios. Y cada vez que están tentados,
tienen que sacar las tarjetas y leerlos. Entonces, algo muy práctico.